Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Leemos unidos Jeremías 2:19, todos en voz alta. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, Jehová de los ejércitos. El hombre tiene la costumbre de vivir tan lejos de Dios, olvidado de Dios, sin tomar en cuenta a Dios. No quieren saber de Dios porque saben que el buscar a Dios va en contra de la manera de vida que a la carne le gusta. El hombre puede decir: yo tengo mi vida hecha, yo tengo ya mi manera de vivir y no estoy dispuesto a cambiar. Quizá en este momento le está yendo bien, quizá le siga yendo bien, quizá nunca le vaya mal. Y eso hace que muchas veces la gente se confíe. Una de las cosas, hermanos, que nosotros entendemos, y la Biblia lo hace mención y lo enfatiza, es que todos necesitamos de Dios. Lo necesita el que está en angustia y el que no está en angustia. Lo necesita el enfermo y el sano. Lo necesita el rico y lo necesita el pobre. Lo necesita el trabajador, lo necesita el empresario. A Dios lo necesitamos todos. Muchas veces la necesidad nos hace acercarnos a Dios. La necesidad nos hace que vengamos a Dios. La necesidad nos hace clamar cuando sentimos que las cosas están saliendo mal. Cuando sentimos que las cosas no están saliendo como nosotros esperamos. Muchas veces aún así no queremos buscar a Dios. La vida es un caos, la familia es un caos, el negocio se está yendo se está hundiendo, la familia se está desmoronando y se le dice, se le invita: acércate a Dios, busca a Dios, y el hombre no quiere. Si muchas veces el que tiene en esa condición no quiere acercarse a Dios, ¿te imaginas aquel que tiene una familia estable, un negocio seguro, una casa, una vida hecha y todo le sonríe? ¿Querrá acercarse a Dios? Es lógico que no. Porque dirá: yo tengo mi vida hecha, no necesito. Eso lo necesita otra clase de gente, yo no. Pero una cosa es segura: a Dios lo necesitamos todos. Todo mundo necesita a Dios. Blaise Pascal, un filósofo francés, científico francés, dijo: dentro de cada individuo hay un enorme vacío, y ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Dios es una necesidad primaria en cada individuo. Quizá el hombre diga: yo no lo necesito, y no quiera saber de Dios nada. Pero tarde o temprano ese apartamiento de Dios, ese haber dejado a Dios, tendrá su consecuencia. Si no es en esta vida, en la otra. Pero tarde o temprano el hombre tendrá que ser confrontado con su decisión de haber rechazado a Dios. Sobre advertencia, sobre aviso, el Señor le habla al pueblo y le dice: tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenará. ¿Por qué? ¿Están leyendo conmigo el verso 19, la mitad? Sabe, léanlo, hermanos, lo leemos. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios.
El hombre no quiere saber nada de Dios, el hombre se olvida de Dios, rechaza a Dios, y cuando le viene la calamidad dice: ay Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y es como consecuencia, hermanos, de vivir lejos de Dios. Todo esto tiene una consecuencia. El vivir lejos de Dios tiene una consecuencia. En el libro de Jueces encontramos la historia del pueblo de Israel. Voy a invitarles para que lean. Busquemos en Jueces capítulo 6 y veamos la historia de Israel en tiempos de Gedeón. Jueces capítulo 6, el versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Ya lo hallaron, hermanos? Jueces capítulo 6, Jueces 6, 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Israel, teniendo el conocimiento del Dios vivo y verdadero, lo deja. Sabiendo que su Dios es Dios, lo deja. Dios, no te necesitamos. Dios, nuestra vida es muy diferente. Dios, no embonas en la manera que nosotros queremos vivir. Dios, no nos haces falta. Ellos se olvidan de Dios, se apartan de Dios, y Dios los entrega en manos de sus enemigos por 7 años. Cualquier alejamiento de Dios traerá consecuencias. Mucha gente ha conocido a Dios, se ha acercado a Dios, ha clamado a Dios, ha recibido manifestaciones de la gracia y el poder de Dios, y las recibe y se aparta de Dios. Madián entonces viene en contra del pueblo de Israel, y Dios los entrega a Israel en manos de los madianitas. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, se apartaron de él, lo dejaron a él, como también dice en Jeremías: qué mal hallaron en mí vuestros padres, dice Jehová, que me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Israel dice: no te necesito, yo tengo mi vida, aunque se está desmoronando su vida. Pero qué increíble que el hombre diga: Dios, yo no te necesito. Su familia está siendo destruida y ni así quiere volver a Dios. Dios los entregó al pueblo de Israel en manos de sus enemigos por 7 años. ¿Qué consecuencias trajo esto? La mano de Madián. Lean conmigo los versículos 2 y 3. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. 3 cosas nos dice este pasaje que perdieron los israelitas. Perdieron su control, su gobierno, su independencia, su autonomía. Ya no eran más un pueblo, ya no eran más una nación. Ahora era un pueblo sojuzgado. Perdieron su capacidad de decidir, perdieron su capacidad de elegir, perdieron su libertad como nación. Y vinieron a quedar reducidos, más que siervos. Perdieron su gobierno, perdieron su forma de gobernarse, perdieron su autonomía, su independencia, perdieron su soberanía como nación, por decirlo de un modo. Perdieron sus casas,
sus bienes. Dice el final, dice el versículo 2, el final, los hijos de, la segunda mitad, perdón, los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué tuvieron que irse a vivir a una cueva? Porque los madianitas les quitaron su casa. ¿Por qué tenían que vivir en una cueva, en una peña, labrar, rascar para meterse ahí con su familia? Perdieron sus casas, perdieron su gobierno, perdieron su nación, perdían sus bienes, perdían su hacienda, perdían su casa, perdían su propiedad. Y aún así no querían saber de Dios. Se fueron a vivir. Aquí la gente ha hecho, en muchos lugares la gente hace eso, cuando no tiene dónde vivir. Pero aquí nos habla de un pueblo que sí tenía dónde vivir, un pueblo que tenía sus ciudades, un pueblo que tenía sus casas, pero por haber rechazado a Dios, por olvidarse de Dios, hasta la casa perdieron y tuvieron que ir a buscar en las tuvieron que ir a buscar en los montes donde rascar, porque las casas las perdieron y ni así querían buscar a Dios. Perdieron las casas, perdieron las propiedades. ¿Cuánto cuesta una casa? No me refiero en el valor monetario. A nosotros, ¿cuánto nos cuesta una casa? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? Quizá alguno aquí presente dirá: hermano, yo llevo años trabajando, ya casi lo logro, pronto voy a tener mi casita. Pero quien ya la tiene sabe cuánto trabajo, no en pesos, porque quizá la casa costará que 100,000, 200, 300, 500,000 pesos, pero el esfuerzo es más todavía. ¿Amén o no amén? Sí. ¿Les gustaría perder su casa a quien ya la tiene? Lógico que no. Israel perdieron hasta sus casas por apartarse de Dios, por no buscar a Dios. Cuando uno tiene casa dice: tengo la certeza. Pero hay quienes han perdido casas, hay quienes han perdido propiedades, hay quienes han perdido sus bienes, hay quienes han perdido su dinero, han perdido su riqueza. O sea, tener una casa no es seguridad. Madián perdió todo, Israel perdió todo a manos de los madianitas. ¿Por qué? Porque no buscaban a Dios. Perdieron su gobierno, perdieron sus casas, sus propiedades, perdieron su sustento. Ellos sembraban. Aquí lo dice el versículo 4. Acampando contra ellos, el 3, perdón. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel. Perdieron su sustento también. Perdieron su sustento, perdieron su gobierno, perdieron sus propiedades, perdieron su sustento. Trabajaban y lo que ellos trabajaban no era para ellos, no lo disfrutaban. ¿Sí o no? Es una condición triste y lamentable en la cual el pueblo se encontraba. ¿Y todo por qué? Por no buscar a Dios, por alejarse de Dios. ¿Cuánta gente está pasando por infinidad de problemas? Acércate a Dios. No. Y el día de mañana le irá peor, y nuevamente irá uno y le dirá: acércate a Dios, y dirá: no. Qué dureza de corazón. Israel perdió su gobierno, Israel perdió su casa, Israel perdió sus bienes, sus propiedades, perdió su sustento. ¿A cuántos les gusta ir a trabajar para perder lo que han ganado? Nada. Algunos han sido robados. Y qué impotencia se siente, ¿verdad? Qué impotencia se siente que llegue alguien y te robe lo que tú ganaste. Aquí ellos llegaban, sembraban, pero no cosechaban. Tenían vacas, tenían ganado, ovejas, pero no era para ellos. Vino a ser una nación reducida.
vino a ser una nación en miseria. Y no es de extrañar que, como dice el versículo 6, de este modo, ¿qué pasaba, hermanos? De este modo empobrecía Israel en gran manera. ¿Cómo no van a empobrecerse? Israel vino a ser una nación en miseria, en pobreza, despojado de todo lo que tenían por haber rechazado a Dios, por haber hecho a un lado a Dios de sus vidas, por decir: Dios, yo no te necesito, Dios, yo tengo mi vida hecha. ¿Se puede perder lo que no se tiene, hermanos? ¿Se puede perder lo que no se tiene? Entonces, antes de esto ellos tenían un gobierno. Antes de esto ellos eran una nación. Antes de esto ellos eran una nación establecida que se gobernaba y regía. Antes de esto ellos tenían casas. Antes de esto ellos tenían bienes, propiedades, terrenos. Antes de esto ellos tenían ganado. Ellos tenían riqueza. Pero por no buscar a Dios, todo eso vino el enemigo y los despojó y los robó. Lo perdieron todo. Por eso el Señor nos habla de no confiar en el engaño de las riquezas. ¿Son duraderas las riquezas acaso, hermanos? No. O ahorita se pueden tener, mañana ya no se tienen. Pero el hombre dice: yo no necesito de Dios porque tengo dinero. Yo no necesito de Dios porque tengo muchas empresas. Pero después viene poco a poco, y esos hombres que un día lo tuvieron todo terminan sin nada. O peor aún, terminan de un modo tan triste y lamentable. Hay muchos que son ricos, pero al mismo tiempo son pobres. Tendrán infinidad de dinero, pero son pobres y llevan una vida despojada, una vida miserable. ¿Por qué? Porque viven lejos de Dios, porque no quieren a Dios. En esta condición, hermanos, viene a quedar el pueblo de Israel reducido a miseria. Y ellos en esa condición claman a Dios, dice el verso 6. Ellos, dice el final del versículo 6, lo leemos, dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Una sola cosa necesitas hacer: clamar a Dios, acercarte a Dios, buscar a Dios, venir a Dios. Es lo que necesitas hacer. Dirás: yo estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo mi familia, estoy perdiendo mi esposa, estoy perdiendo mi esposo, estoy perdiendo mis hijos, estoy perdiendo lo que tengo. El negocio no produce, estoy perdiendo el negocio, me quieren dejar sin trabajo. Es tiempo de buscar a Dios. Pero aunque no esté nada de lo que tú tienes en riesgo, es tiempo de buscar a Dios. Estés en riqueza o en pobreza, estés en bonanza o no lo estés, pero siempre es tiempo de buscar a Dios y de venir y clamar a Dios. ¿Para qué te vas a esperar a que te pase lo que a Israel? Yo les decía, Israel perdió lo que tenía. Ya lo tenía, pero lo perdió. Yo no puedo perder una empresa. ¿Por qué, hermanos? No la tengo. No puedo perder riquezas. ¿Por qué? No las tengo. No las tengo. Ellos perdieron lo que tenían. ¿Por qué tú te quieres esperar a perder lo poco que tienes por no clamar al Dios vivo y verdadero? ¿Por qué vas a esperar que el diablo venga para hurtar, matar y destruir y despojarte de lo poco que te queda? Abre tus ojos, reacciona y clama a Dios.
Pero a veces hacemos lo contrario. Seguimos hundiéndonos, seguimos alejándonos de Dios, seguimos apartándonos de Dios, seguimos pecando, seguimos ofendiendo a Dios. Y no nos hemos dado cuenta, y si nos damos cuenta lo ignoramos. Ve cuán amargo y triste te es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Ve cuán triste y amargo Israel había sido reducido a miseria, a pobreza. Pero ya en esa condición clamaron a Dios y Dios los oyó. Dios los oyó porque Él es bueno y misericordioso. Dios los oyó porque siempre su corazón se mueve a la gracia, a la compasión. Él es un Dios de misericordia. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa la palabra misericordia, hermanos? ¿Qué significa la palabra misericordia? Desear el bien de los demás. Y déjame decirte esto, alégrate, porque Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere hacerte bien. Él no te quiere hacer mal. Mal es en el que nosotros vivimos lejos de Dios. El mal lo labramos nosotros mismos, apartándonos de Dios. Pero cuando clamamos a Dios, Él es misericordioso y Él obra porque Él quiere nuestro bien. Él no quiere tu mal. Él no quiere tu mal. Él quiere que tú recuperes lo que has perdido, y si no lo has tenido te lo quiere dar. El pueblo clamó a Dios. ¿Y qué pasó? El verso 8. Jehová envió su palabra, envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les habló y les hace reconocer su pecado. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y yo les dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de estas naciones. Pero no habéis obedecido a mi voz. Por eso había venido tan grande mal. Y había un varón, Gedeón, y él estaba trabajando su tierra, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Eso lo dice el versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo, porque si se lo veían se lo quitaban y lo perdía. Reducidos a la miseria, al hambre. Y el ángel de Dios viene y le dice estas palabras que Gedeón al momento no entiende. Jehová, el verso 12, léanlo. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. E inmediatamente el que reacciona, él reacciona y empieza a hablar, empieza a sacar su queja y su molestia, su malestar, lo que había en su corazón. Dios está conmigo. Y él saca lo que nosotros muchas veces sacamos. Cuando todo nos está yendo mal y alguien dice: Dios está contigo, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa la gente? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está sucediendo lo que me pasa? Y así pensó Gedeón. El verso 13: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te imaginas, hermanos? Yo les mencionaba 3 cosas que había perdido Israel. ¿Qué fue lo primero que les dije que perdió? Su gobierno, su independencia. Segundo, sus casas, sus bienes. Tercero, su sustento, su comida. Pero lo peor de todo aquí está. Aquí está lo peor de todo.
ellos habían perdido la fe. Si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué nos está pasando esto? Y esa bandera, hermanos, no solamente sale de un corazón que ha perdido la fe. Esa bandera la tiene el mundo que no tiene fe. Si Dios existe, ¿por qué tantos niños de la calle? Si Dios existe, ¿dónde está Dios que permite las matanzas de niños? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y el hombre saca infinidad de preguntas. Si Dios existe, ¿por qué sucede en el mundo todo esto? Y no solo a nivel general, sino a nivel individual. Si Dios existe, ¿por qué perdí mi casa? Si Dios existe, ¿por qué permitió que muriera mi hijo de una enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué mi negocio quebró? Si Dios existe, ¿por qué vino el secuestrador y me quitó todo lo que yo tenía? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó? Y lo sacan como bandera. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba mirando, esperando que esta humanidad clame a Él. Dios está mirando, consciente. Él está consciente de tu situación. Él está consciente de lo que le pasa a cada individuo. Por eso Él es Dios y tiene en Él el control, el gobierno y el conocimiento de todas las cosas que ocurren en este mundo. Por eso Él es Dios. Bendito sea su nombre para siempre. No creas que lo que a ti te ocurre, Dios lo ignora. Dios no ignora lo que a ti te pasa, pero no le eches la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de cómo está el mundo. Dios no tiene la culpa de los niños desamparados. ¿Quién tiene la culpa? Los padres que lo trajeron. ¿Quién tiene la culpa de las guerras? Los gobiernos corruptos. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿dónde estabas que mi esposa me dejó? ¿Dónde estabas tú en la cantina mejor en lugar de estar con tu esposa? Si la pierdes no es por culpa de Dios, es por culpa tuya que no la cuidas y andas en los vicios, andas de mujeriego. Ay, Señor, mi esposo me dejó. ¿Por qué me dejó? No lo atendiste. El culpable no es Dios. No le eches la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios de lo malo que nos está viniendo, porque Él no tiene ni un solo pensamiento malo en contra tuya. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para cada uno de vosotros, y son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos buenos. Cada cosa que Dios tiene para cada uno de los que aquí estamos es un pensamiento bueno. Cada cosa que está en el corazón de Dios, para los que nos escuchan en radio o para los que nos ven en televisión, cada cosa, cada pensamiento que está en el corazón de Dios para ti es un pensamiento bueno, de paz y no de mal. A Él no le echemos la culpa de lo malo, porque si hay algo bueno en esta vida viene de Dios. Toda buena dádiva, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honorable, todo lo bueno viene del Dios de lo alto. Bendito sea su nombre para siempre. De Él no viene ni una cosa mala. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué me manda esta miseria? Si Dios está conmigo, ¿por qué los madianitas nos han quitado nuestras casas? Si Dios está conmigo, ¿por qué permite que los madianitas nos despojen de nuestro trabajo? He oído, y la segunda pregunta, la segunda respuesta, dice el versículo 13: ¿dónde están todas sus maravillas? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos dicen que ha hecho? La Biblia nos dice que Dios es un Dios de fiestas. Aleluya. Por eso la vida del cristiano no es aburrida, porque tenemos fiestas, pero fiestas hermosas, espirituales, donde nos gozamos en la presencia de Dios y lo que Él hace en nosotros. No necesitamos droga, no necesitamos vino, no necesitamos baile para gozarnos, porque nuestro gozo viene de la presencia de Dios. No es un gozo carnal. Somos fiesteros porque Dios es un Dios de fiesta. Él le dijo a su pueblo: vas a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque cada fiesta va a ser una celebración de lo que yo he hecho en tu vida.
Cada fiesta va a ser un récord, una celebración de lo que Dios ha hecho en Israel, para que cuando tu hijo te pregunte: papá, ¿qué celebramos? Celebramos que un día Faraón nos quiso matar a todos, pero Dios envió su ángel y nos guardó. Celebramos que un día te preguntará tu hijo: papá, ¿qué celebramos ahora? Que celebramos que un día Dios abrió las puertas, las cadenas de la esclavitud, y su pueblo salió libre por la gracia, el poder y la misericordia del Dios Todopoderoso. ¿Qué celebramos? Que anduvimos 40 años en el desierto y no nos faltó de comer, no nos faltó agua, nuestros zapatos no se acabaron, nuestra ropita no se envejeció, porque Dios estaba con nosotros. Eso les vas a decir. Pero ahora Gedeón lo ocupa para acusar a Dios. ¿Dónde están sus maravillas? Yo no las veo. ¿Dónde están sus maravillas? Él nos ha desamparado. ¿Dónde están lo que nos han dicho que hizo en Egipto? ¿Dónde están lo que nos dicen que Él hizo en el desierto? ¿Dónde están sus maravillas? Porque lo peor que este pueblo había perdido por alejarse de Dios era la fe. Era lo peor que ellos habían perdido. Lo más grave, perder la fe. ¿Dónde está Dios? Y hay muchos cristianos sin fe. Hay muchos cristianos que han perdido la fe. Porque he pedido, porque he clamado, porque he orado, y el Señor no me ha contestado. Porque le he rogado y el Señor ha permitido que me venga todo este mal. Ve cuán triste y amargo te es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Pero si tú vienes a Dios, tu situación va a cambiar. Porque Dios todo cambia. Cuando entra Dios en nuestra vida, las cosas cambian. Este pueblo había perdido la fe. Dicen, cuando un cristiano ha perdido la fe, ya no ora. Porque dice: Dios no me oye, Dios me ha desamparado. ¿Dónde están sus maravillas que nos dicen? Las hará en los demás, pero en mí no las hace. Que a la hermana Cata la sanó, la hizo en ella. Que a la hermana Lidia le quitó la hernia, lo hizo en ella. Que al hermano fulano el Señor lo libró de esto, lo hizo en él. Pero en mí no ha hecho nada. A mí me ha desamparado. Es lo peor, es la condición más triste en la cual, bueno, iba a decir un creyente, pero eso puede decirlo un creyente, hermanos. Ya no, ya no, porque ha perdido la fe. Dios me ha desamparado. Dios nos ha desamparado. ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? No nos sacó Jehová de Egipto, dice el verso 13, y ahora nos ha entregado en mano de los madianitas. Jehová nos ha desamparado. Y donde vemos la expresión más triste, pero refleja la realidad de la pobreza espiritual de Gedeón. Dirá alguno: hermano, todavía falta más. Todavía falta más. Todavía falta más, que Gedeón tiene más que mostrar. Y tristemente, como nos parecemos a Gedeón. Mirándolo Jehová. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios? Dice ahí el versículo, ¿qué es? Perdón, 14. Mirándolo Jehová le dijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? No, Señor. Lo miró. Lo miró. Hay personas nos dicen que tienen la mirada fuerte. Pero te imaginas que Dios te vea a los ojos
¿Te imaginas que Dios se te quede mirando fijamente? ¿Te imaginas que Dios te vea a tus ojos? Ah, hermanos, qué fuerte ha de ser eso. Qué fuerte. Que Dios vea mi rostro, que Dios me vea los ojos, que yo lo vea a Él. ¿No les parece que esto es algo difícil de enfrentar? ¿Y quién podrá sostenerle la mirada a Dios? ¿Quién podrá sostenerle la mirada a Dios? En esa mirada, hermanos, de Dios, ¿hay algo que podamos ocultar ante sus ojos? Nada. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu condición. Él conoce lo que has perdido. Él conoce la tristeza de tu corazón cuando en la noche estás llorando en lugar de dormir. Él conoce que en esas noches estás dando vuelta en la cama porque no sabes qué hacer en el problema que tú tienes, porque Él te está mirando. No hay nada oculto a sus ojos. Él te ve, Él te ve. Aunque tú digas como Gedeón, ¿dónde está Dios? ¿Y está conmigo? Sí, Dios está contigo y te está mirando. Dios está contigo y te está mirando fijamente. Y en esa mirada, hermanos, todo lo descubre. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel que todo lo sabe. Todas las cosas están abiertas. Primero lo mira. Mirándolo Jehová, lo miró. Y ya luego le dice, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, pero vuelve a salir inmediatamente la tristeza, el desconsuelo, el desaliento, el desánimo que había. Yo, o sea, como diciendo, Señor, ya me viste, te estás burlando de mí. ¿Por qué me llamas varón valiente y esforzado? Yo no lo soy. ¿No me ves que estoy aquí a escondidas limpiando el trigo porque tengo miedo de que vengan los madianitas a despojarme del poco trigo que yo puedo llevar a mi casa? ¿Por qué me llamas varón valiente y esforzado cuando no lo soy? ¿Por qué me dices ahora que vaya con mi fuerza y salve a Israel? No me acabas de mirar, no estás viendo no tanto lo que soy, sino cómo estoy. ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? Mi familia es, ¿qué dice, hermanos, el verso 15? Mi familia es pobre y yo el menor. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. No tenemos con qué. Mi familia es pobre y yo soy el menor. ¿De dónde quieres? ¿De dónde quieres que yo no puedo hacer nada? Yo no puedo hacer nada. No tengo ni la fuerza, ni el valor, ni la fe, ni el dinero, ni el recurso. No tengo nada. Pero viene esa palabra poderosa de Dios, le dice, ciertamente, el verso 16, léanlo conmigo, hermanos. ¿Cómo dice el verso 16? Ciertamente, díganlo fuerte, ciertamente yo estaré contigo, aleluya. Y si Dios dice yo estoy contigo, ¿qué pasa? Si Dios dice yo estoy contigo, ¿qué pasa, hermanos? Claro que está con nosotros. No, hermanos, creo que estamos peor que Gedeón nosotros. Si Dios dice que está con nosotros, ¿qué pasa? Díganmelo fuerte. Si Dios dice que está con nosotros, ¿qué pasa?
que sí está con nosotros. Si tu problema, lo que te oprime, es lógico, es más grande que tú. Aquí habla del ejército de los madianitas. Dice que eran como langostas. Él no podía hacer nada. Y luego el Señor le dice: ve, tú vas a salvar a mi pueblo. Mi familia es pobre y yo soy el menor, o sea que yo no puedo. Pero el Señor le dice: yo estoy contigo. Y esa es la palabra de fe, que todo cambia. Porque Dios está conmigo en medio de los problemas. ¿Qué es más grande, mi problema o Dios? Si Dios está conmigo en medio de mi enfermedad, ¿qué es más grande, Dios o la enfermedad? Si Dios está conmigo en medio de ese conflicto, ¿qué es más grande, el conflicto o Dios? Si Dios ha prometido estar conmigo en medio de esa cadena de vicio que me ata, ¿qué es más grande, la esclavitud o Dios? ¿Dios podrá librar al esclavo del pecado? ¿Dios podrá sanar al enfermo? ¿Dios podrá ayudar al necesitado? ¿Podrá el necesitado salir? ¿Podrá el enfermo sanar? ¿Podrá el esclavizado ser libre? ¿Por qué? Porque Dios está con él. ¿Por qué? Porque Dios está con él. ¿Por qué puedo yo salir adelante? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué podemos avanzar y sobre eso que nos oprime resultar más que vencedores, ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó? ¿Por qué podemos serlo? Porque Dios está con nosotros. ¿Y si Dios con nosotros? Si Dios con nosotros, grítalo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Porque te envío yo, porque yo voy a estar contigo. Y para que no quede evidencia, Gedeón pone trabas, pone ciertos requisitos, por llamarle de algún modo, y Dios todo lo va haciendo. Llegamos al capítulo 7. Gedeón había logrado juntar un ejército de 32,000. Pero 32,000 no era nada comparado con aquel ejército que dice era innumerable como langostas. ¿Y qué hace el Señor en el capítulo 7, el versículo 2? Él dijo Jehová a Gedeón: el pueblo que está contigo es ¿qué? Es mucho. Ay, Señor, ¿cómo crees? Dios manda a Gedeón, le dice: y tú vas a liberar a mi pueblo. Yo no tengo con qué, Señor. Yo no tengo con qué. A veces no tenemos fuerza ni para orar por los demás. No tenemos fuerza para orar por nosotros, mucho menos para orar por los demás. Si trajeran ahorita a un endemoniado y buscáramos al hermano más débil de la iglesia para orar por él, ¿qué dirían ustedes? ¿Es bueno o malo? ¿Es correcto o incorrecto? A ver, aquí hay un hermano que se sienta bien débil en la fe. No, ¿verdad? Y con esa cosa ya nadie. Que mandáramos al hermano que se siente más débil en la fe a orar por un endemoniado. ¿Qué van a decir? ¿No acaso el Señor está haciendo eso? ¿No está mandando al más débil, al más pobre, a que saque a su pueblo? Pero ¿por qué ese pobre, ese débil puede ir a liberar al pueblo? ¿Cuántos hermanos? Bueno, no me quisieron contestar. ¿Cuántos tienen mucha fe, pues? ¿Cuántos tienen una fe así de grande? ¿Cuántos tienen una fe así de grande? ¿Así o más chiquita? ¿Tienen más fe o así? No, pues ya voy a pegar los dedos. Quien tenga fe de este tamaño puede decirle a un monte: desarráigate y vete a la mar, y lo hará. Porque el que tuviere fe como del tamaño de un grano de mostaza, y el grano de mostaza es de las más pequeñas, de las semillas más pequeñas. Dios no utiliza lo más fuerte. Dios no utiliza lo más fuerte, lo más sabio. A lo vil y lo menospreciado de este mundo usó Dios para avergonzar a lo que sí es.
¿No dice así la Escritura? A lo vil y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para avergonzar a lo que sí es. O sea que si Dios te manda algo, hazlo porque Él va contigo. Y tú puedes ir confiado en el nombre de Jesús. Y aún si te mandan a orar por un endemoniado, ve, porque va a ser libre no por ti, sino por aquel que todo lo puede. Aquel que tiene poder y autoridad para echar fuera a los demonios, no eres tú. Es en el nombre precioso de Jesucristo que toda rodilla se dobla, aún la del mismo Satanás. Aún la del mismo Satanás se dobla ante cuando el nombre precioso de Cristo es mencionado. Y entonces ese hombre que era de la familia más pobre y que de esa familia pobre era el más bajo, ahora lo vemos preparando la liberación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Le junta 32,000 personas, 32,000 soldados, y viene el Señor y le dice: el pueblo que está contigo es mucho. ¿Quién se quiere ir? Y se fueron 22,000 y le quedaron 10,000, dice la Escritura. Dice el final del verso 3: se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Y qué dice el Señor en el verso 4? Aún el pueblo es mucho. Aún el pueblo es mucho. El versículo 7 nos dice que a final de cuentas Gedeón se quedó con un ejército de ¿cuántos? Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. ¿Para qué? Para que Israel no se alabe diciendo: yo por mis fuerzas. Para que Israel no se alabe diciendo: mi mano me ha salvado. No eres tú el que lo va a hacer, es la mano de Dios. No eres tú, es Dios, pero hay que humillarnos ante Él y Él lo hará. Es Dios el que lo hará. Nosotros tenemos mucha incredulidad, tenemos muchas fallas, nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. No necesitamos un ejército, no necesitamos los más, porque Dios toma lo menos para hacerlo más, para hacer su voluntad. Dios no escoge lo más alto, lo más sabio, lo más rico. Dios escoge a lo vil, lo pobre, lo menospreciado, como dice el apóstol Pablo, para avergonzar a lo que sí es, para avergonzar a aquel que dice: yo tengo riqueza, tú no tienes nada. Dios agarra al ignorante para avergonzar al que dice: yo tengo mi título, tu título no te sirve de nada. Bueno, más que para conseguir un buen trabajo, pero la gloria es para Dios, porque Dios te dio la inteligencia. Si no te da la inteligencia, tu título nunca llega, pero Dios te hizo medio cerebro, medio coco, pues, para que lograras tu título, para que no digas: mi cerebro, mi sabiduría es por la gracia y la misericordia de Dios. Para que no digas: mi mano me ha salvado, sino para que en todo nosotros levantemos nuestras manos y demos gloria a Dios diciendo: la mano de Jehová lo ha hecho, la mano de Dios lo ha hecho, la mano de Jehová lo ha hecho. Y toda la gloria es para nuestro Dios. ¿Cuántos han recibido favores y misericordias de Dios? ¿Y a quién le damos toda la gloria? A Dios. Le damos a Dios toda la gloria. Porque entendemos que no es por lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, que Dios obra, sino por lo que Él es. Y Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso que quiere obrar en tu vida. Dispondrá de ti, de mí, de lo que sea, pero la obra es de Él y la gloria mucho más para Él. Para que cuando veas tu familia restaurada por el poder de Jesucristo, no digas: yo lo hice, sino digas: mi Dios lo hizo. Cuando mi casa estaba ya tirada, Dios restauró mi familia.
Para que cuando tu negocio, tu trabajo esté establecido, digas: mi Dios lo hizo, no mi inteligencia, no mi astucia, no mi sagacidad. Mi Dios lo hizo y Él lo ha hecho y lo hará una vez más. Bendito sea su nombre, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, para que la gloria sea para Dios y no para nosotros. Y demos a Él toda la honra, demos a Él toda la alabanza. Y no digamos: mi mano me ha salvado. Pero aún así Gedeón todavía tiene dudas. Todavía tiene dudas. Le dice el Señor: ve pues, ve al campamento, levántate. Dice en el versículo 10, si tienes 9 y 10, aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con tu criado. Todavía tenía miedo, lo cual es entendible y natural. Y vas a oír una historia. Y cuando desciende, oyó a 2 hombres que platicaban: yo tuve un sueño, que un pan de cebada rodaba, el verso 13, un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián, llegó a la tienda, la golpeó. Oye, esto yo no te lo creo. Un pan que tire una tienda. Pero Dios agarró lo más débil, lo que no tenía fuerza, lo que no tiene resistencia, lo que no sirve más que para quitar el hambre, algo tan blando como es el pan, para destruir al ejército de Madián que atacaba a su pueblo. Y entonces aquel hombre le decía, y se cayó, la tienda cayó. Y el otro le dice: esa es la mano, eso es esto, que la espada de Gedeón, porque Dios ha entregado en sus manos. Estoy leyendo el final del verso 14, léanlo conmigo. Dios ha entregado a los madianitas con todo el campamento. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios ha restaurado el matrimonio que se estaba disolviendo. ¿Quién lo hace? Dios ha sanado el cuerpo que estaba más para allá que para acá. ¿Quién lo hace? Dios ha rescatado del vicio al que estaba esclavizado. ¿Quién lo hace? Dios. Dirán: hermano, pero todavía no pasaba nada. No, pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando hay fe y confianza y descansamos en el Señor, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Jehová se levantó en medio del campamento de los madianitas, y los madianitas se destruyeron entre ellos solos, dice la Escritura. Se destruyeron. Dice: Dios interviene para que aquellos hombres ahora sí que se ataquen el uno al otro. Dios hace que el uno al otro se ataquen entre sí. Les dijo Gedeón: ustedes van a gritar, fíjate, con un simple grito. Van a tocar las trompetas, el verso 18, y van a gritar por Jehová y por Gedeón. Tocaron las trompetas, quebraron los cántaros. Y cuando ellos tocan las trompetas, dice el 20, y quebrando los cántaros, tomaron en sus manos izquierdas las teas, con las derechas las trompetas, y se estuvieron cada uno firmes en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabal. Todo el ejército
se peleó entre sí. Y Dios obró lo que nadie podía obrar. Nos encontramos en la iglesia Monte de Sión de la Colonia Morelos y queremos mandar un saludo afectuoso a todos nuestros amigos y hermanos que sábado a sábado nos favorecen con su atención a su programa Sendas Antiguas. Queremos como iglesia mandarles un saludo. ¿Cómo le dice la iglesia a nuestros hermanos y amigos que nos ven cada sábado? Que Dios les bendiga y damos gracias a Dios. Hay mucho gozo en nuestro corazón porque cumplimos un año predicando la palabra de Dios en televisión y vamos a continuar con la ayuda de Dios. Vamos a seguir adelante predicando otro año más con la ayuda de Dios. Y queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven y les invitamos que vengan a nuestras reuniones. Recuerden, es el templo Monte de Sión que se encuentra ubicado en la calle Lázaro Cárdenas número 556 junto al puente principal de la Colonia Morelos, los domingos a las 10 de la mañana, escuela dominical a las 5 de la tarde, culto de predicación y alabanza, martes y jueves a las 6 de la tarde, culto general. Y les invitamos que cada sábado nos vean en su programa Sendas Antiguas. Acompáñenos a nuestra iglesia, será bienvenido. Queremos que vengan a gozarse con nosotros, queremos que vengan a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y vengan a ver las cosas hermosas que el Señor está haciendo en medio de nosotros. No se conforme con verlo en televisión, venga y escuche la palabra de Dios, escuche las alabanzas, gócese con nosotros. Y les decimos, la iglesia Monte de Sión les dice que Dios les bendiga y les invitamos que vengan y que cada sábado continúen mirando su programa Sendas Antiguas. Y damos al Señor toda la gloria, ¿verdad? Glorificamos al Señor porque nos permite cumplir un año predicando su palabra por este medio y continuaremos adelante con la ayuda de Dios. Pedimos las oraciones, la ayuda, la oración de todos nuestros amigos y hermanos que nos ven para que podamos continuar adelante con este ministerio que Dios nos ha dado. Y gracias por su atención, que Dios les bendiga. Y toda la iglesia les decimos que Dios les bendiga.